Está comenzando Revista Nuevo Tiempo, su programa de las buenas noticias aquí por el canal de La Esperanza. Un momento, casi media hora de programa donde tratamos de llevar noticias, información positiva, pero también información de lo que sucede en el mundo de una forma simple para que todos puedan entender y puedan estar informados de lo que está sucediendo. ¿Cómo estás, Melanie? ¿Todo bien? Bien, feliz de estar aquí nuevamente y exactamente como lo decías, mucha información para compartir en el día de hoy. Tendremos hasta un invitado especial aquí en el programa. Estaremos hablando de algunos asuntos bien importantes, ¿verdad? Como es la libertad religiosa. Así que tenemos mucho contenido para compartir en el programa de hoy, ¿no, David? Por supuesto, ¿eh? Vamos a ver entonces los principales titulares de esta edición. A más de 3.000 metros de profundidad, frente a las costas de Buenos Aires, un equipo de investigadores explora una zona nunca antes observada de esta manera. Tecnología de punta, hallazgos asombrosos y una conexión directa con el público marcan un hito en la ciencia marina regional. En menos de un mes, varios países de Sudamérica han sido escenario de fenómenos extremos que tomaron por sorpresa a la población. Imágenes impactantes, evacuaciones y alertas que llegaron sin aviso. Hoy te traemos una serie de recomendaciones para mantenerte seguro. En Australia, una iniciativa que consiste en instalar refugios de madera para abejas nativas está mostrando resultados sorprendentes. Estudio revela cómo estos llamados hoteles para abejas están ayudando a restaurar ecosistemas enteros y reactivar la polinización. Muy bien, y comenzamos el programa de hoy con una noticia que está siendo viral en esta semana en Argentina. Es que a más de 3.000 metros de profundidad frente a las costas de Buenos Aires, un equipo de investigadores explora una zona nunca antes observada de esta manera, ¿no, David? Así es, Melanie. Con tecnología de punta, hallazgos asombrosos y una conexión directa con el público. Se está marcando un antes y un después en la ciencia marina regional. ¿Qué están descubriendo en el cañón de Mar del Plata y por qué esta expedición está haciendo historia? Lo vemos a continuación. A más de 3.000 metros de profundidad, frente a las costas de Buenos Aires, un equipo de científicos argentinos explora una de las zonas más desconocidas del Atlántico Sur, el cañón submarino Mar del Plata. Se trata de una región de alta biodiversidad, donde se entrecruzan las corrientes de Brasil y Malvinas, creando un ecosistema único que nunca antes había sido observado de esta manera. La expedición cuenta con tecnología de última generación. El robot submarino Sebastián, operado de forma remota desde el buque de investigación Falcor 2. Este vehículo es capaz de grabar en ultra alta definición, tomar muestras del fondo marino y analizar condiciones ambientales sin alterar el entorno. Es la primera vez que la ciencia argentina dispone de este nivel de acceso al océano profundo. A través de una transmisión en vivo, más de 24.000 personas se conectan cada día para seguir los avances de la expedición. Esta difusión abierta no solo acerca la ciencia a la sociedad, sino que promueve la educación ambiental, la curiosidad y el acceso transparente a los conocimientos. Es una invitación a conocer los misterios del fondo marino en tiempo real. Y hasta el momento, los investigadores han registrado corales de aguas frías, esponjas gigantes, peces de profundidad y organismos que podrían ser nuevas especies. Estos resultados contribuyen a entender mejor los ecosistemas del talud continental y a evaluar el impacto humano en zonas vulnerables del océano. Lo que ocurre hoy en el cañón Mar del Plata marca un antes y un después en la investigación científica del mar argentino. Un proyecto que combina tecnología, exploración y divulgación y que muestra que el conocimiento también se construye en comunidad. Y en menos de un mes, varios países de Sudamérica han sido escenario de fenómenos extremos que tomaron por sorpresa, a la población. Imágenes impactantes, evacuaciones y alertas que llegaron sin aviso y que nos dejan una pregunta clave. ¿Qué tan preparados estamos para enfrentar una emergencia? En el siguiente informe te contamos por qué este tema va más allá de las noticias y nos involucra a todos.
En menos de un mes, Sudamérica ha enfrentado eventos extremos, una tormenta de arena inusual en el sur del Perú y una alerta de tsunami tras terremoto de 8,8 grados en Rusia, que obligó a evacuar zonas costeras de Perú y Chile. Aunque el tsunami no se produjo, la respuesta inmediata mostró una verdad clave. Las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento y estar preparado es clave para proteger nuestra vida y la de los demás. Defensa Civil recomienda que durante un sismo cubrirse bajo una mesa o una estructura firme evitará los golpes por caídas de objetos pesados o vidrios rotos. También recomienda alejarse de las ventanas y las estanterías. Ante un tsunami, evacuar de inmediato a las zonas más altas, no esperar a señales como el retroceso del mar, ya que podría ser demasiado tarde. En caso de una tormenta de arena, cerrar las puertas y ventanas, cubrirse la nariz y la boca con una mascarilla o un paño, ya que las partículas de aire pueden dañar los pulmones. Si hay inundación o deslizamiento, Defensa Civil recomienda desconectar los aparatos electrónicos, elevar objetos importantes y no caminar ni manejar por zonas inundadas. La información y la prevención son nuestras mejores herramientas en una región expuesta a sismos, lluvias intensas y cambios climáticos. Estar preparados no es una opción, es una responsabilidad. Y en la península de Kamchatka, el volcán Krashenikov registró una erupción tras siglos de inactividad, un fenómeno natural impresionante y que coincide con los recientes movimientos sísmicos en la zona y que llama la atención de expertos y viajeros. ¿Qué tiene de especial este volcán y por qué se habla de él después de tanto tiempo? Aquí todos los detalles. Un volcán entró en erupción tras 450 años en la península rusa de Kamchatka, pocos días después del potente terremoto que sacudió esa misma región del extremo oriental del país. El Ministerio de Situaciones de Emergencias informó en Telegram que el volcán Krashenikov, de más de 1.800 metros de altura, emitió una columna de cenizas que alcanzó los 6.000 metros. La península de Kamchatka, que cuenta con una treintena de volcanes activos, es una de las regiones sísmicas más activas del planeta, en el punto de encuentro entre las placas tectónicas del Pacífico y la norteamericana. Sin embargo, este territorio prácticamente inhabitado acoge a viajeros que llegan a explorar sus espectaculares paisajes montañosos y sus parques naturales repletos de osos y salmones. Según el programa de vulcanismo global del Instituto Smithsoniano, la última erupción registrada del Krashenikov se remonta a 1550. Y ahora volvemos para Sudamérica porque en São Paulo, Brasil, el Instituto Butantan desarrolla un medicamento preventivo contra el virus Zika basado en anticuerpos monoclonales humanos licenciados por la Universidad Rockefeller en Estados Unidos. Mirá. Exactamente, David. La tecnología fue desarrollada por el inmunólogo Michael Nussweig, quien identificó 2 anticuerpos capaces de neutralizar el virus en pruebas de laboratorio y ensayos en animales. El Butantan produce ahora una versión optimizada del anticuerpo en su planta de biofármacos, aplicando ingeniería genética para prolongar su efecto en el organismo, con el objetivo de proteger durante toda la gestación con una sola dosis. El foco principal es evitar que mujeres embarazadas infectadas transmitan el virus al feto, lo que puede causar malformaciones congénitas irreversibles como la microcefalia. Así es, Melanie. El anticuerpo monoclonal no sustituye a una vacuna, pero actúa como una estrategia complementaria, especialmente en regiones donde la inmunización no fue completa o no se dispone de vacunas. Y los estudios clínicos aún no comienzan, pero el proyecto ya perfila como una herramienta clave para prevenir futuros brotes de Zika, dengue y chikungunya en Brasil y también en América Latina. Así es, Melanie. Bueno, Brasil que supo ser también un país que estaba al frente de lo que es toda la campaña de vacunación, y esto es importante porque demuestra un avance también, principalmente hablando de una población vulnerable como son embarazadas, ¿no? Que necesitan esa inmunización para protegerse a ella y también proteger el feto, ¿verdad? Exactamente, David, exactamente. Bueno, y ahora llegó el momento de irnos a una pausa, pero como siempre los invitamos a que entren a nuestro canal de YouTube, Revista Nuevo Tiempo, que por allí encontrarán todos los informes, todas las noticias que compartimos aquí en el programa, para que tú también las puedas compartir allí con familiares, con amigos, a través de WhatsApp, a través de las redes sociales. Está todo allí, ¿verdad? Sí, se suscriben y también activan las notificaciones porque siempre que subimos un contenido nuevo, les llega ahí la notificación. Ustedes saben que estamos compartiendo ese contenido y, como vos decías, Melanie, se comparte en todas las redes sociales. Exactamente. Entonces, nos vamos a una breve pausa. ¿Qué te parece? Así es, 2 minutitos, pero sigan acompañando a la TV Nuevo Tiempo porque ya volvemos con más buenas noticias aquí en Revista Nuevo Tiempo.
La familia es una demostración del cuidado de Dios por nosotros. Es seguridad incluso en un mundo tan incierto. Es la experiencia de sentirse siempre amado estando lejos o cerca. Es donde encontramos regazo cuando necesitamos abrazos, refugio cuando todo parece desmoronarse. Está presente en nuestros primeros recuerdos y nos da la base para construir cada nuevo capítulo de nuestra historia. La familia enseña, corrige, inspira y nos ayuda a crecer. Por este regalo del cielo, siempre es momento de agradecer. Seguro que a tu alrededor pasan cosas que no logras entender, ¿no es así? Muchas veces no tenemos idea de lo que Dios está haciendo, pero es justamente en esos momentos en donde debemos recordar que Dios reina. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. El universo es el retrato de un creador minucioso que imprimió significado en cada detalle. Basta observar la ligereza de cada trazo, la coordinación de colores y texturas. Todas las incontables criaturas que componen el cosmos cuentan con algo particular. Nada es igual. Sin embargo, todo está en perfecta armonía. Hasta el ser más simple contribuyó con un resultado extraordinario. Pero una especie recibió atención especial, el toque literal del autor en sus orígenes. Sus manos contornan un proyecto a su imagen y semejanza. Enseguida, un soplo vital fue el toque final. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Volvemos con Revista Nuevo Tiempo y a continuación vamos a hablar sobre un asunto que engloba a la libertad religiosa. Es que más de 380 millones de cristianos en el mundo sufren persecución o discriminación a causa de su fe, según datos de la ONG internacional Puertas Abiertas, Melanie. Exactamente, David, y eso significa que 1 de cada 7 cristianos en el planeta no es libre para practicar su religión. Y aquí te mostramos un completo informe sobre este asunto y por qué es tan importante que se tome conciencia, ¿verdad?, sobre la libertad que cada individuo debería tener para expresar su fe. Los números demuestran que en diversos países la libertad religiosa sigue siendo un sueño lejano para las minorías que profesan la fe cristiana, aunque la Biblia sigue siendo el libro más vendido del mundo. Los datos de la ONG Puertas Abiertas revelan que la persecución a los cristianos va mucho más allá de la prohibición de reuniones religiosas. Solo el año pasado, 4.500 fieles perdieron la vida en países que no toleran el cristianismo. Casi 7.700 ataques fueron registrados contra iglesias, lugares de reunión o propiedades religiosas relacionadas con grupos cristianos. Y más de 200.000 personas fueron forzadas a abandonar sus hogares o incluso a huir de sus países para evitar lo peor. Las cifras de persecución religiosa también revelan la falta de acciones efectivas por parte de organismos internacionales. Las Naciones Unidas exigen a los países miembros la garantía de libertad de pensamiento y religión, pero en la práctica la capacidad de la ONU y de otros organismos internacionales para detener la persecución religiosa por parte de los estados se ve limitada por las complejidades de la política internacional y por cuestiones de soberanía nacional. Por eso, al menos 50 países siguen siendo considerados altamente inseguros para los cristianos. Los 13 más peligrosos, según el ranking anual de la ONG Puertas Abiertas, presentan riesgos extremos. En África, Somalia, Libia, Sudán, Eritrea y Nigeria. En el Medio Oriente, Irán, Arabia Saudita, Yemen y Afganistán. Y en Asia, Pakistán, Myanmar, India y Corea del Norte, considerado el peor lugar del mundo para ser cristiano. Son países donde ser cristiano puede costar la vida. En estos lugares, los creyentes se enfrentan leyes contra la conversión, cárcel por apostasía, vigilancia de reuniones, cierre de iglesias, destrucción de templos y atentados contra la vida. En contraste, Brasil es miembro fundador de la Alianza Internacional por la Libertad Religiosa. El grupo, formado por 20 países, fue creado en 2019 por la Oficina de Libertad Religiosa y es liderado por los Estados Unidos. El actual presidente estadounidense Donald Trump también actúa en defensa de la libertad religiosa con un decreto que garantiza a los cristianos el derecho a ejercer su fe dentro de las agencias federales.
En Brasil, el país donde más personas creen en Dios en el mundo, según una encuesta del Instituto Ipsos, el 89% de la población brasileña cree en un Dios único revelado en la Biblia. La Constitución garantiza la libertad de conciencia y de creencias, la libertad religiosa y la protección a los espacios destinados a la práctica de la fe y sus expresiones. Más que asegurar la libertad religiosa, el Estado brasileño también ofrece a las instituciones sin fines de lucro exención de impuestos, un importante incentivo que facilita la expansión de las iglesias en todo el país. El Estado también busca respetar la libertad religiosa de grupos cristianos minoritarios. En 2017, por ejemplo, el gobierno federal modificó las reglas del Examen Nacional de Educación Media, el ENEM, clave para ingresar a la universidad. Para garantizar la libertad de conciencia de quienes guardan el sábado, como los adventistas del séptimo día, el Ministerio de Educación eliminó los exámenes en día sábado y el ENEM pasó a aplicarse en 2 domingos consecutivos. Mientras millones de cristianos enfrentan persecución en todo el mundo, Brasil sigue siendo un ejemplo mundial de libertad religiosa y de expresión de la fe. Y para conversar más sobre este asunto estamos en contacto con el doctor Fernando Muñoz, quien actúa actualmente como asesor general y departamental de libertad religiosa en la Iglesia Adventista en Ecuador. Ya recibimos al doctor, a quien le agradecemos por haber cedido su tiempo para Revista Nuevo Tiempo. Doctor Muñoz, bienvenido. Muchas gracias nuevamente por compartir su tiempo aquí con Revista Nuevo Tiempo. ¿Cómo está? Gracias, David, por el espacio. Saludar a ti, saludar a Melanie y a quienes nos ven y quienes nos escuchan en esta este prestigioso espacio Revista Nuevo Tiempo. Doctor, nos gustaría poder abordar un poco más sobre este asunto, pero para comenzar, una pregunta que es crucial. En términos sencillos, ¿cómo se define la libertad religiosa y por qué es considerada un derecho fundamental? Gracias, David. En lo más simple, tiene que ver con el aspecto de la persona humana. Es el sentido de creer y practicar de forma individual o forma colectiva sus creencias. Incluso este derecho humano ampara a aquel que no cree ninguna religión o ampara a aquella persona que se cambia su religión. Entonces tiene que ver con el ser humano, con la parte íntima. No puede quitar este derecho, no puede quitar este sentido. No lo puede dejar en casa para ir a trabajar, no lo puede dejar en casa para ir a estudiar. Pertenece a la persona y lo acompaña. Es el sentido de practicar de manera individual o colectiva sus creencias religiosas. Doctor, y en el contexto actual, ¿cuáles son las principales amenazas o desafíos que enfrenta este derecho en América Latina según su opinión? Gracias, David, porque en realidad tenemos un contexto más amplio. Marcos Grubel, es el comisionado de Alemania ya en el año 2020, lo dijo, ¿no? En el mundo, de cada 4 personas, 3 viven en países que se restringen la libertad religiosa. En realidad pertenecemos a esos países en donde todavía hay apertura para la libertad religiosa, hablando en Latinoamérica. David, el principal riesgo en este momento de la libertad religiosa, es decir, para aquel creyente, es la violencia, la inseguridad, porque hay lugares en donde no se practica el culto o simplemente se cierra el espacio de culto por la inseguridad. Esta es una amenaza, sobre todo en países donde se genera más conflicto, como por ejemplo Colombia, por ejemplo Ecuador, partes de Perú, en donde la violencia ha generado que se restrinja la libertad religiosa. Es un fenómeno nuevo que no lo veíamos en Latinoamérica. Estas son las más grandes, ¿no? Luego tenemos gobiernos que no entienden bien, pero no es porque sea el Estado, sino más bien es el funcionario que no entiende que las personas tienen este derecho humano. Entonces, por su falta de comprensión y alcance, perjudican o vulneran derechos humanos de la libertad religiosa en nuestros países de Latinoamérica.
Doctor, hablando en casos puntuales, ¿qué puede hacer una persona que siente que su derecho a practicar su fe no está siendo respetado, por ejemplo, en su lugar de trabajo o estudio? Recuerdo que conversamos con usted hace algún tiempo sobre un caso puntual allí en Ecuador relacionado con el estudio. Digo, ¿qué puede hacer alguien que nos está mirando en este momento y que tal vez su trabajo podría haber sido despedido tal vez o no puede cursar algunas materias en la facultad, en la escuela? ¿Qué puede hacer esa persona? Gracias, David. Esto es muy importante entender que el sábado no es un problema, que Dios ha permitido esta situación con un propósito, fortalecer nuestra fe y también dar testimonio de esta fe que nosotros tenemos a otros que no lo conocen. ¿Qué debe hacer? Primero, doblar sus rodillas y abrazar al Señor para que le dé fuerza y sabiduría para avanzar. Nosotros recomendamos a los adventistas del séptimo día que guardan el sábado y relacionamos con libertad religiosa, aunque libertad religiosa es mucho más amplio, que puedan pensar en llegar con un diálogo con alternativas. El diálogo soluciona el 90% de problemas. Con estas situaciones conflictivas les llamamos nudos críticos, ¿no? El diálogo. Si no solventamos con el diálogo, el siguiente paso es una carta. Esta carta no necesitamos que la firme un abogado porque es la persona la que está solicitando directamente, a menos que sea menor de edad. Pues será un padre, una madre, un tutor quien acompaña esta carta con este requerimiento. También con una alternativa. Y si no solventamos con el diálogo, no solventamos con una carta, podemos acudir a otras instancias que tiene el Estado que defiende derechos humanos, como por ejemplo el Ministerio del Trabajo. El trabajo es un derecho humano. No le pueden obligar a que vaya a trabajar en el día sábado. Entonces esto es muy importante que la gente pueda entender que uno no mendiga o ruega por una situación que le pertenece. Es como que una persona rogara por la vida. La vida es un derecho humano, así como la vida, el trabajo, también la libertad religiosa es un derecho que pertenece a la persona y no de manera confrontativa tiene que solicitar que este derecho pueda valer, ¿no? Entonces, luego de haber seguido el diálogo, la carta, luego de haber acudido a otros organismos estatales que defienden derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Gobierno, entonces podemos seguir creciendo en ese valor. Si luego de estos tres pasos podemos acudir a una instancia judicial para activar mecanismos constitucionales que los tenemos en toda Latinoamérica, para hacer valer este derecho. Todas nuestras constituciones en Latinoamérica, incluyendo Brasil, defienden la libertad religiosa como un derecho humano. Además de que todos nuestros países, así como vimos en el video, son signatarios de derechos que favorecen a la libertad religiosa como derechos humanos. Entonces podemos activar los mecanismos constitucionales, demandas constitucionales que hagan valer este derecho, ya sea por situaciones del trabajo que le llamen a trabajar en el día sábado, por situaciones de estudio que le llamen obligatoriamente a cumplir actividades académicas en el día sábado. Y David, frente a eso tenemos experiencia en Latinoamérica con sentencias judiciales de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Brasil, en donde podemos ver en ese bloque constitucional, es decir, en nuestros países de Latinoamérica, los jueces ya tienen un criterio que han hecho valer el derecho de la libertad religiosa frente a una imposición académica o una imposición laboral. Sí. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo que le cedió al programa, bueno, sabiendo un poco cuáles son los derechos de las personas que profesan la fe, pero también un llamado a que todos podamos respetar la libertad religiosa independiente también de la fe que profesa cada persona. Doctor Muñoz, muchísimas gracias nuevamente por este tiempo. Que Dios lo bendiga. Gracias, David. Gracias, David, por este espacio. Muy bien.
Y ahora cambiamos de asunto porque en el municipio de Adjuntas, en Puerto Rico, nuevas instalaciones de energía solar le están devolviendo la electricidad a familias que enfrentaron años de apagones. El proyecto busca garantizar autonomía energética y estabilidad en una zona afectada por cortes constantes. Lo vemos. En la ciudad de Adjuntas, de 20.000 habitantes en el centro de Puerto Rico, los apagones son comunes. Está bien fuerte. Pues muchos apagones, a veces cuando menos uno se lo espera, a veces por la noche cuando hace mucho calor, uno no puede dormir, no puede descansar. Pero la organización Casa Pueblo ha propiciado que poblaciones vulnerables tengan control sobre su propia energía y ha distribuido lámparas y refrigeradores solares en comunidades rurales. Estamos en la Plaza de la Independencia Energética. Esta microred la inauguramos en el solsticio de invierno del año pasado. Incluye 3 techos solares, 3 techos fotovoltaicos, incluyendo el canopy principal. Tenemos más de 60 kilovatios de potencia solar instalada. Y esto va a unos puntos comunes de almacenaje y de ese punto de almacenaje se distribuye a esa casa, esta casa, arriba y abajo. Con más de 400 proyectos en total, ha ayudado a instalar paneles solares en casi 300 hogares y también en empresas. Sus microredes, que es un sistema de energía localizado, están interconectadas y son autosuficientes. Además, el excedente de energía lo venden. Producimos más de lo que consumimos, así que hay independencia energética y autonomía energética para la operación total, diurna y nocturna. Todo surgió tras el huracán María en 2017, que destruyó infraestructuras, entre ellas la red eléctrica, dejando sin luz a partes de la isla durante casi un año. Pero la organización comunitaria sin fines de lucro Casa Pueblo se convirtió en un faro de luz, pues gracias a sus paneles solares los habitantes pudieron cargar sus celulares y mantenerse comunicados por la radio comunitaria, que fue fuente vital de información en la ciudad montañosa. En la isla, la electricidad cuesta el doble que en la parte continental de Estados Unidos, según datos de la Administración de Información de Energía estadounidense. Y eso es lo que estamos impulsando con la insurrección energética, para que la energía sea un derecho y no un privilegio de aquellos que pueden pagar o financiar un sistema. Ese es el compromiso social de Casa Pueblo en este proceso de cambio. Investigadores que evalúan el impacto del proyecto afirman que el modelo Casa Pueblo podría ser exitoso en otros lugares, pues ha marcado la diferencia en el municipio, aunque estos cambios estructurales pueden llevar años. Muy bien interesante esta materia, ¿verdad? Allí de la energía, de cuántas familias pudieron volver a tener energía allí en sus hogares. Y también bien interesante la entrevista que hiciste allí con el doctor, ¿verdad? Sí, el doctor Muñoz, que bueno, muy amablemente se dio su tiempo. Importante volver a decir, ¿no?, que uno saber reconocer los derechos que tenemos como personas que profesan una fe, pero al mismo tiempo respetar a los que profesan una fe que puede ser diferente. Exactamente. Así que el respeto a esa libertad religiosa siempre tiene que estar presente y ese fue el mensaje, ¿no?, que queremos dar. Exactamente. Y amigos, llegamos al fin del programa, pero nos encontramos mañana, si Dios quiere, en una nueva edición de Revista Nuevo Tiempo. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Chao, chao.